Pues, ante todo, oigo que, al reuniros en la asamblea, hay entre ustedes divisiones, y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre ustedes también disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre ustedes. Cuando se reúnen, pues, en común, eso ya no es comer la cena del Señor. Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao, Palabra de Dios. Continuamos en los días jueves, 7 de la noche, y también a las 7 de la mañana, un poquito antes de los viernes, con este tema respecto a la Eucaristía, hacia una participación activa, consciente y responsable de este gran sacramento que es sacramento de nuestra fe. La semana pasada, en el anterior programa, ahí lo tienen también en YouTube, hablábamos respecto al sentido y al significado de reunirnos. En esta lectura que acabamos de escuchar del apóstol San Pablo, dirigida a la comunidad de Corinto, capítulo 11, versículos 18 y siguientes, vemos ya como una costumbre, una tradición. El mismo Pablo dice, y es una costumbre, es una tradición que no es de parte de los hombres, sino de parte de Dios, que Él ha recibido de Pedro y los apóstoles y que a su vez la transmite. ¿Y cuál es? Es reunirse en iglesia. Y usa esta palabra ya, hacer iglesia, reunirse en eclesía, convivir, hacernos uno. Qué importante es esto y fundamental. La fe, según San Pablo, no es individual. Nadie puede creer por su cuenta. Por eso dice, aceptar que Jesús es el Salvador, el Señor, y confesarlo. Y no se podía hacer una confesión de la fe si no era en la comunidad, ¿verdad? En el pueblo, porque nuestra fe viene del pueblo de Dios y entramos a formar parte de un pueblo. Y ahora usa por primera vez cuando nos reunimos en iglesia, cuando hacemos iglesia. La Eucaristía, por lo tanto, porque es esa tradición que ha recibido y que transmite, tiene el sentido de ser un acontecimiento. No es un recuerdo, sino que es hacer presente. Y es hacer presente que somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dirá San Pablo, y templo, formado con piedras vivas, en la que Cristo es la piedra angular del Espíritu Santo. Y es entonces cuando nosotros, convocados por las mismas campanas que suenan, venimos de la ciudad, venimos del campo, venimos de las tareas cotidianas, y es entonces cuando hacemos iglesia. Nos reunimos en iglesia, en unidad, en común, en comunión. Hacemos presente el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, como decíamos en el anterior programa, no es una cuestión de cumplimiento de norma jurídica, pues que así tenemos nuestra organización religiosa, sino que es esencial a la vida cristiana. Es un auténtico y verdadero acontecimiento. Cristo cabeza se hace presente en la persona del sacerdote. Cristo en su cuerpo se hace presente
en todos los que participamos en la iglesia. Por lo tanto, sin Eucaristía no hay iglesia. Sin hacer presente la convocación, la reunión para la cena del Señor, no hay iglesia. Por eso, ninguna de las sectas de acá son iglesia. ¿Por qué? Porque no siguen la tradición, no siguen la transmisión que el mismo Pablo dice que sigue, que es la celebración eucarística. Y todos son una serie de asambleas, de reuniones para recibir milagros, sanidades, expulsión de demonios, cosas raras, pero que no hacen la voluntad del Padre. No está esa edificación, no está la iglesia de Cristo. Esto es bien interesante. Por lo tanto, cuidado, cuando venimos a la iglesia, no venimos a una asamblea, sino que venimos a hacer presente el cuerpo de Cristo, con la cabeza, y esto es el hombre nuevo, y la cabeza está representada por el sacerdote. Entonces aquí vemos toda la asamblea, ¿bien? El pueblo que ha sido convocado por las campanas día domingo, y esto lo vemos constantemente en la historia. Ya, por ejemplo, tenemos testimonios en la apología de Justino, que vivió en los primeros tiempos de la iglesia, donde todos se reunían el domingo para la celebración de la Eucaristía. Y de hecho se llamaba a las primeras comunidades cristianas aquellos que viven según el domingo, como haciendo esta separación: los que viven según el sábado, los judíos, y los que viven según el domingo, pues los cristianos, los que se reúnen para la fracción del pan, como esencial a la comunidad. Y acá es donde tomamos pues toda esta razón para venir a misa. Es que es un acontecimiento, es que es necesario. Si alguien falta a misa, ¿verdad?, está robándole algo al cuerpo de Cristo, al templo del Espíritu Santo, al pueblo de Dios. Cada uno es parte fundamental y tenemos nuestra propia responsabilidad al llegar. Por lo tanto, una vez reunido el pueblo, que se reúne primero, entonces viene y empieza la procesión. Esto lo vemos en el Apocalipsis, en los primeros capítulos, donde dice cómo Jesús, vestido de sumo sacerdote, viene pues en medio de la asamblea y se hace presente. Es Cristo mismo quien viene, y viene desde el mismo pueblo y desde en medio del pueblo resucitado, y se hace presente a nosotros. ¿Para qué? Para la escucha de la palabra de Dios, recuerden las 7 cartas, y para ofrecerse como cordero inmolado, cordero sacrificado, y nosotros somos los discípulos de este cordero. Bien, a partir de aquí, entonces, hemos de considerar la entrada del sacerdote. No, ahí viene el padre tal, ahí viene el padre Pepe, nos ponemos de pie para recibirle. No, esto no es una reunión social, nada que ver, es la reunión de la Iglesia de Cristo. Bien, entonces, si nos ponemos de pie en el momento de la procesión, el sentido que tiene el ponerse de pie es la celebración de Cristo resucitado. Es Cristo el que está en el centro de nuestras vidas. Y el sacerdote representa, es decir, hace presente a Cristo cabeza. Pero todos los que estamos en la asamblea, hacemos presente el cuerpo de Cristo. No podemos entender la Iglesia con una cabeza pero sin cuerpo, o como un cuerpo sin cabeza. Cristo es cabeza y cuerpo, y así lo hacemos presente, cada uno desde nuestra función. Bien, y esto es bien importante. Empieza la procesión, y empieza la procesión con un canto, el canto de entrada. Bien, que ahora vamos a explicar cuál es el sentido de este canto de entrada. Bien, al entrar al templo es importante que entender
que es la casa de Dios. No puedo traer celular, no puedo mascar chicle, no puedo venir como que vengo a una cantina o que vengo a ver patojas o patojos, que vengo a ver qué me cae o a ver cómo va vestido el otro o lo que fuera. Cuidadito con eso. Ya el mismo Señor decía, el celo por tu casa me devora, hablando del templo en la expulsión de los mercaderes. Bien, entonces también el Señor da culto, en cierto sentido, al templo. El celo por tu casa, pues ese celo es el que tenemos que tener. No hay que convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones, ¿verdad? Entre otras cosas, sino que hay que considerarla tal cual es. Por eso es importante el silencio en el momento de iniciar la Eucaristía. Antes se puede hablar, ¿verdad?, fraternalmente, como hermanos, con un amor serio y verdadero, pero en el momento de iniciar la Eucaristía es fundamental el silencio y la veneración, así como Jesús veneró el templo. El celo por tu casa me devora, la presencia de Dios. Al pasar, al pasar al frente del altar, he de hacer pues una inclinación de cabeza. Bien, esto la gente no tiene la costumbre, pero es importante, ¿verdad? El altar, y más todavía Cristo crucificado, es el centro de la celebración. El centro de la celebración es Cristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso cuando entro, bien, si vemos ese tablero que hay allá, uno dice, ¿y para qué sirve ese tablón que se pone ahí enfrente a la puerta? Mejor quitarlo. No, es por respeto. Respeto al altar. No cualquiera que pasa por ahí puede mirar y de cualquier modo. No. Hemos de respetar, pues, el lugar, la casa de Dios. Por eso está ese tablón. Y entonces al entrar y al pasar por enfrente del tablón, si estoy enfrente del altar, pues una reverencia, porque es ahí, Cristo es sacerdote, víctima y altar. Este es el sentido y el significado. ¿A quién doy culto? A Cristo y solo a Cristo. Bien, esto es muy importante, aprender estos gestos. Bien, es lugar sagrado donde se ofrece el sacrificio. Es casa de Dios. Y la casa de Dios es una casa de oración. O se habla con Dios o se habla de Dios. Esto es importante reconocerlo. También, por caridad con Cristo y con los hermanos, al llegar al templo, después de la reverencia, procede sentarse en los lugares vacíos. Es importante, no hay costumbre, no hay tradición, pero quizás porque no se entiende el sentido. Los que van llegando tienen que ir ocupando los lugares que están delante, ¿verdad? Y poco a poco ir ocupando hasta los que están detrás. Bien, entonces es una falta de caridad, ¿verdad? O es una falsa humildad, pues ponerse nada más llegar en los últimos lugares. No es así. El Señor quiere que ocupemos, pues, primero los lugares que están vacíos adelante y así, pues, expresar y manifestar, bien, de una forma, pues, más gráfica, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu. Como vamos construyendo, pues, y edificando la Iglesia todos juntos. Ponerse de pie, ya hemos hablado de ello, es signo del cristiano. El cristiano es el que está de pie. Signo que expresa que estamos resucitados ya con Cristo. Es un signo de bautizado, ¿verdad? El estar de pie. Ha muerto al pecado y se ha puesto de pie y está andando y está en camino y está en proceso, está en lucha. No estamos, diríamos, sentados, como diciendo, ya hemos conseguido. No, estamos en la carrera y estamos ejerciendo el pugilato contra nuestro propio cuerpo, es decir, estamos trabajando en la santidad. Para así expresar el sentido único que somos un pueblo de Dios en marcha,
en camino, en peregrinación. Bien. Después empieza la procesión no para recibir al sacerdote o al padre tal o cual, o para recibir a monseñor tal y cual, sino para hacer presente todos juntos el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios y el templo del Espíritu Santo. Todos nos levantamos y cantamos. El canto inicial es bien importante e interesante. ¿Por qué empezamos con un canto? Para animarnos. Somos pueblo de Dios, que estamos en camino, en marcha. Bien, primero es Cristo quien viene para servirnos. Cristo, cabeza, y viene a servirnos. Él es el primero que nos ama. Él es el primero que se ofrece en servicio por cada uno de nosotros. Por eso, el sentido que tiene de la venida de Cristo es a servir. ¿Y servirnos qué? La palabra de Dios, dice el Apocalipsis, y abrirnos los sellos de los misterios y de los secretos de Dios para decírnoslos, y también para ofrecerse como Cordero, un sacrificio eterno. El Señor está en el cielo como sacrificio eterno, y que se ofrece hoy, aquí y ahora a nosotros, cada vez que celebramos la Eucaristía. Este es el sentido de la procesión. Bien. Al llegar al altar, pues el sacerdote pues hace también una reverencia. Si está el sagrario y está el Santísimo, entonces pues inclina su rodilla, bien, o si no hay sagrario o no hay nada en el sagrario, entonces una inclinación profunda de la cabeza. Al llegar al altar, vamos a ver ahora un momentito. Vemos que al llegar al presbiterio, el sacerdote besa el altar, adora a Cristo. La palabra adorar tiene también el sentido de besar. ¿Qué significa adorar? Adorar es besar, besa al altar. ¿Por qué? Porque está presente Cristo en el altar. Y en ese momento pues viene a lo que se denomina la cátedra, la silla, ya explicábamos el día anterior. Y pues en el momento que llega a la cátedra, pues acaba el canto. El canto de entrada, el sentido que tiene es de preparar al pueblo y al mismo sacerdote a considerar que es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Por eso los cantos que veremos al final de estos programas son importantes. Ese canto de entrada tiene que indicar un pueblo que camina. Somos un pueblo que camina, un pueblo peregrino, un pueblo en marcha, que tiene a Cristo como su jefe, como su cabeza, y que lo ordena a ello. Bien, entonces este es el sentido del canto de entrada. Los ritos de entrada. La Eucaristía, hemos dicho que tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Antes de la liturgia de la palabra nos encontramos con los ritos de entrada. Bien, entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística encontramos la presentación de los dones. Y al final de la liturgia eucarística nos encontramos con los ritos finales. Por lo tanto, esto es la estructura de la Eucaristía, que es una estructura tomada pues del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, y que se nos ofrece también en todo el libro del Apocalipsis. Interesante e importante ir viendo todo esto, citas bíblicas del Antiguo Testamento vamos a ir estudiando, o del Nuevo Testamento también, para fundamentar esto. Todas las
el ritual de entrada, bien, tiene estos momentos. Primero, el saludo, y es un saludo en forma de bendición. Después, el acto penitencial, bien, y se termina con un canto de alabanza que es el Gloria y la oración llamada colecta. Bien, vamos a ir hablando de cada uno de los aspectos. Llegada a la cátedra, el sacerdote pues empieza con el saludo. Y el saludo cristiano pues es el bautismo, el significado cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo responde amén. Es el sacerdote el que saluda, el que da la bendición, el que da la gracia, y el pueblo la recibe. Por eso el sacerdote dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo responde, y ha empezado un diálogo. Aquí vamos a hablar algo interesante, sobre todo para los niños, ¿bien? Y para los mayores, para entender. Esto lo hacen en la Iglesia ortodoxa, pero es interesante pues entenderlo. Con la mano se expresa todo el misterio de la creación, de la redención y de la santificación. ¿Cuál es la fe que confesamos? ¿Bien? Entonces, pongamos la mano así y digamos, Dios es uno solo, y tres personas. Dios es solo uno. Son tres personas, sí, pero es un solo Dios. Por lo tanto, vamos a ver, Dora, si dices que hagan silencio, los de ahí atrás. Entonces, con el dedo gordo lo levantamos, y decimos, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Son tres personas. Aquí está indicado con los tres dedos. Y un solo Dios. Entonces juntamos los tres deditos, ahí está, un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios. Y ahora también indicamos, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que llegó, se hizo hombre, y en el seno de una mujer, la Virgen María. ¿Bien? Este es el misterio de nuestra fe. Y en ese mismo momento decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, el mandato de Jesús a los apóstoles fue, bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hacemos la señal de la cruz, que es el misterio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para nosotros la cruz es el signo del cristiano, la señal del cristiano, es el lugar donde se dio la mayor prueba de amor. No hay mayor amor que el de dar la vida por los amigos. La cruz es la sabiduría de la cruz que también canta el apóstol San Pablo, ¿verdad? La sabiduría de la cruz. Para protestantes, evangélicos, fariseos es un escándalo, para la gente del mundo que busca sabiduría es una tontería, y para nosotros es la gloria de Dios. Decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nosotros, habitan en todo aquel que está disponible a escuchar la palabra de Dios y amar a Jesús. Entonces, quien escucha mi palabra y me ama, mi Padre y yo vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Y también dice Jesús, para que mi amor esté en ellos y yo mismo personalmente en ellos. Este es el sentido. ¿Acaso no saben ustedes que son templo
del Espíritu Santo, sus cuerpos no son para la fornicación, sino que son santuario del Dios vivo, también nos exhorta el apóstol Pablo. Todo esto indica con la mano, hemos visto todo el misterio de la salvación, hemos recordado nuestro bautismo, que nos hace capaces de ser pueblo de Dios, entramos en el pueblo de Dios, y también, pues, cómo es que Dios mora en nosotros, en nuestros cuerpos, como su casa y su templo. La palabra se hizo carne y buscó una casa, buscó un templo. Muchos no lo recibieron, sí, pero a los que la recibieron en su casa les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Bien, esto es bien importante. Por lo tanto, con el solo signo de la cruz, con solo esta bendición que hace el sacerdote y que el pueblo responde a una sola voz y en un mismo tono, amén, tenemos toda la síntesis de nuestra fe. Solo en este signo, en esta señal de la cruz, y en las palabras que explican el signo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la respuesta del pueblo, amén. Es decir, yo confieso esta fe, y con esta fe que confieso, ¿verdad?, yo la celebro, yo la practico, y yo voy a hacer oración, voy a dialogar con Dios desde estas verdades de la fe. Por lo tanto, ya la bendición tiene su importancia. Repetimos, mientras el sacerdote bendice, porque es una bendición, con las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo, con la cabeza un poco inclinada, recibe la bendición. De hecho, voy a nombrar la Iglesia Ortodoxa, bien, porque es muy rica en símbolos y en sentido. Cuando el sacerdote hace la señal de la cruz, ¿verdad?, sea así o sea así, entonces el pueblo, como una forma de decir, yo la recibo, si se fijan en las iglesias ortodoxas orientales, católicas o no católicas, ¿sí?, hacen la señal de la cruz así. Es decir, empiezan por la izquierda y la derecha. ¿Por qué? Y les preguntas por qué y dicen, porque nosotros recibimos la bendición, y la bendición es así. Y entonces se recibe de esa manera, como si fuera un espejo. Bien, entonces es interesante. No para hacerlo, no tenemos que hacerlo así, nosotros lo hacemos de esta manera, ¿bien? Y es la Iglesia Latina, así nos lo ordena y así tiene que ser. Pero el sentido y el significado es, el sacerdote, Cristo cabeza, bendice, y el pueblo recibe la bendición. Bien, el agachar un poco la cabeza indica esto, recepción, un gesto de acogida. Aquí, pues, es importante esta pedagogía. Inmediatamente después viene el saludo. La monición, o moniciones, corresponden al sacerdote, ¿bien? También lo puede hacer un lector o un monitor, ¿bien? Pero la liturgia nos dice que las moniciones corresponden al mismo sacerdote. Y en este momento de saludo puede hacer una pequeña monición, una monición de entrada, explicando pues el sentido de la fiesta, de la liturgia, haciendo ver que nos reunimos como pueblo de Dios, pues impulsando y animando a la participación activa, consciente, responsable de la Eucaristía. Como cristianos, después de esta pequeña monición, pocas palabras, ¿verdad?, para adentrarnos en esta fiesta, banquete o sacrificio de la Eucaristía, viene el saludo. Y nos saludamos como cristianos, no nos saludamos como gente de la calle. Y como cristianos tenemos saludos pues muy importantes y específicos. No nos saludamos diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. No, esto no es una reunión social, sino que es la reunión de la Iglesia. Y nosotros nos sentimos cristianos. Por lo tanto, como cristianos nos saludamos.
pero con el saludo propio que empezaron a hacer las primeras comunidades cristianas, ¿eh? Y ante el saludo cristiano que hace el sacerdote, se responde: y con tu espíritu. Bien, este saludo lo podemos encontrar en las cartas de San Pablo. Salúdense así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ahí lo vemos en las cartas de Pablo, ¿eh? Y entonces el gesto que hace el sacerdote es de saludo, es una gracia, es una nueva bendición que se da, ¿eh? Vemos que es: Dios bendice y el pueblo recibe la bendición. Siempre tiene esta estructura el primer saludo en los ritos de entrada. Y el pueblo responde: y con tu espíritu. Constantemente también tenemos en este saludo, pues en las cartas escritas por el mismo Pablo: el Señor esté con ustedes, ¿eh? La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Así empiezan las cartas de Pablo, o también así las despedidas de las cartas. Bien, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor estén con todos ustedes. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, estén siempre con todos ustedes. Y el pueblo responde: y con tu espíritu. Vemos aquí que hay muchas formas de saludo, ¿ven? Entonces a veces siempre hacemos la misma, pero hay mucha riqueza. Y también, según el tiempo litúrgico, tiene su respectivo saludo. Por ejemplo, si es Adviento, el Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Si se trata de Navidad, que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre en ustedes. Si es tiempo de Cuaresma, pues la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Si es la Pascua, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Es decir, que vamos a señalar o vamos a acentuar un aspecto propio de lo que estamos celebrando en la Iglesia. Es un saludo que ya nos abre a la escucha de la palabra y a la liturgia eucarística. Por lo tanto, este es el saludo. Lo primero y fundamental: somos los bautizados reunidos en un solo pueblo, en un solo cuerpo y en un solo templo. La bendición que recibimos del sacerdote. Y que el pueblo la acoge diciendo amén. Hay mucha gente que no responde en la misa. ¿Esto qué significa? Que no recibe la gracia de Dios. ¿Por qué? Para poder recibir la gracia, la bendición, tiene que haber una respuesta. Y si no hay respuesta... Y además, algo bien importante, la respuesta siempre es comunitaria, no es individual. Aquí yo digo amén y ya. No. Tiene que ser todos juntos, un mismo pensar, un mismo sentir, una misma respuesta, ¿verdad? De todos. Bien. Pero todas las oraciones de la Eucaristía, no hay ninguna oración durante la Eucaristía que sea respuesta individual, ni siquiera la de Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Hay unas gentes que dicen: Señor, no soy digna de que entres en mi casa. ¿Qué pasa? ¿Tú estás haciendo tu oración individual o la oración como pueblo? Venimos a representar todo el pueblo de Dios, todo el cuerpo de Cristo. Nadie se representa a sí mismo individualmente. En las sectas protestantes, sí. ¿Por qué? Porque no son iglesia. Es decir, no se consideran pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, sino que la salvación es individual. Mi aceptación de Cristo, yo y solo y nadie más. No, eso es un dato antibíblico. Nadie puede creer por cuenta propia, sino como pueblo de Dios. Bien, esto lo iremos hablando a lo largo de la explicación de cada paso de la Eucaristía.
Ya tenemos primero la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la respuesta. Segundo, el saludo. Antes del saludo puede haber una pequeña monición del sacerdote explicando el sentido de la fiesta y de la celebración. Y tercero viene el saludo. Y el saludo tiene como objetivo ser hermanos cristianos, con el saludo propio cristiano. Hola, ¿qué tal? No. Buenos días, tampoco. El Señor esté con ustedes, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, es lo que nos deseamos los unos a los otros, ¿verdad? La bendición que viene de Dios. Saludo cristiano. Claro, las respuestas pueden ser distintas, puede ser y con tu espíritu, bendito seas por siempre Señor, o bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa que una comunidad, pues, que no viene a misa, no participa mucho, entonces no se les puede decir, hoy vamos a responder todos juntos esto, ¿no? Entonces normalmente siempre es, y con tu espíritu, y ya está, ¿bien? Y entonces lo importante no es los cambios, sino la unidad. Todo lo que haga unidad, todo lo que cree comunión, pues hay que promoverlo. Bien, después de la bendición, de la monición y del saludo, viene, la monición puede estar también después del saludo, ¿verdad? Viene el acto penitencial. ¿Cuál es el sentido y el significado del acto penitencial? Pues es reconocernos pecadores. Ante Dios, siempre en la Escritura está eso, ¿verdad? Ahora me viene, por ejemplo, Isaías, en su primer encuentro en el templo con Dios, ay, mis ojos han visto al Señor, si mis labios son impuros, si soy un pecador. O cuando el mismo Pedro, pues, reconoce a Jesús como el Señor, dice, apártate de mi vista, Señor, que soy un pecador, ¿verdad? Diríamos que son como las primeras actitudes propias de quien sabe que Dios está aquí, que Dios está presente. El reconocerse pecadores. Pero reconocerse pecador no significa que tenga pecados mortales, porque teóricamente ya tienen que haber sido confesados, haberme arrepentido y ser perdonados. No, pecador no significa el que está en pecado y el que trae pecados. No, pecador significa que somos solidarios y de alguna manera corresponsables del pecado de toda la humanidad, de los pecados que la gente comete a nuestro alrededor. Entonces nos solidarizamos en ese sentido, es decir, soy pecador porque pertenezco a la naturaleza humana, pertenezco a esta humanidad que muchas veces está muy alejada de Dios. Entonces no es una cuestión individual en este momento de la acción penitencial, sino que es más bien comunitaria, ¿verdad? Los pecados de los demás me afectan y de alguna forma soy también corresponsable de esos pecados que se cometen. Por eso pedimos perdón. No perdón en el sentido individual, para eso está el sacramento de la confesión, sino el perdón en el sentido colectivo. Vemos ejemplos pues en todos los salmos de cómo es el pueblo de Dios que pide perdón de sus pecados. El mismo Moisés, perdónanos, perdona a tu pueblo. Bien, es una oración pues solidaria, de compasión. Bien, entonces hay que entender este sentido. La misa dominical no es solamente un precepto, una obligación jurídica que hay que satisfacer, o una tradición respetable y que hay que mantener, sino que es siempre una adhesión nueva en fe. Es decir, es un acontecimiento, una adhesión nueva y libre a la convocación. Por eso somos reunidos
y nos reunimos y hacemos iglesia, que es al mismo tiempo un acontecimiento eclesial. Hacemos presente la iglesia. Y también eucarística, la iglesia que camina y la iglesia que da gracias. Eucaristía significa esto mismo, ¿verdad? Acción, de gracias. Haris, gracia. Es momento ahora, en el acto penitencial, de tomar conciencia interiormente ante Dios, en un breve momento de silencio. Conciencia que somos pecadores, de la solidaridad que nos une a los pecados de nuestros hermanos de todo el mundo. Hay que señalar, como decía antes, que ser pecador no significa cometer pecados, sino sobre todo nuestra dependencia de Dios y que necesitamos el auxilio de nuestro Dios, porque sin el Creador no somos nada. Ser pecador es una condición humana, necesitada siempre esa condición humana de misericordia. De ahí se deriva, pues, la comunitaria y recíproca confesión de pecadores con la petición de la misericordia divina. Ya decía San Juan Pablo II, a Dios no le conocemos tanto por su amor, sino por su misericordia. Por eso pedimos la misericordia. Podemos hablar de una estructura en el acto penitencial. Siempre viene precedida por una invitación al arrepentimiento. El sacerdote que preside invita a todos y a sí mismo a arrepentirnos del pecado del mundo, del pecado personal. Segundo, viene un acto con palabras y con gestos de arrepentimiento o de confesión de nuestro ser pecadores. Y tercero, se pide la misericordia de Dios. Entonces, estas tres partes: invitación al arrepentimiento, acto de arrepentimiento y petición de misericordia. La invitación al arrepentimiento puede ser de distintas formas o maneras, ¿verdad? Se puede decir, por ejemplo, como nos pone el nuevo ritual, acabado de salir pues en noviembre del año pasado, del 2013, porque nosotros seguimos lo que hace la Conferencia Episcopal Mexicana. Bien, entonces el acto penitencial tiene distintas fórmulas también. Podemos decir: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Es una invitación a la misericordia, ¿verdad?, al arrepentimiento del pecado. También se puede decir: el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, ¿sí?, pues nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Otra invitación puede ser: al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones y así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Otra: humildes y penitentes, como el publicano en el templo, más bíblica, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Otra: Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Otra: el Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, reconociendo con humildad que somos pecadores. Pidamos a Dios, desde lo más íntimo de nuestro corazón, que nos perdone. Otra: reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. O, en los domingos y durante la octava de Pascua,
en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. ¿Por qué digo todo esto? Para que entiendan, miren qué riqueza tiene todas estas fórmulas de invitación y de la Eucaristía. Normalmente siempre decimos las mismas fórmulas, las mismas, no. La misma Iglesia te ofrece fórmulas distintas que pues llaman la atención y nos animan y nos hacen descubrir la novedad. Porque cuando todo se convierte, diríamos, en mecánico, entonces uno no sabe lo que dice ni comprende la palabra. Entonces hay toda una forma de variedad que nos indica la misma liturgia que podemos tomar y podemos pues así enriquecer la celebración eucarística. Hay algunos sacerdotes que lo hacen todo de memoria y siempre dicen lo mismo, es decir, pierde la iniciativa y la creatividad que la liturgia pues la tiene, y hemos de considerar esto. Por lo tanto, todas estas fórmulas de invitación a arrepentirnos del pecado. Invitación. Segundo punto, viene el gesto de la confesión pública de que somos pecadores. Es decir, el acto de reconocimiento. También hay distintas fórmulas. También hay una riqueza muy grande en la liturgia. La más conocida, pues es el yo confieso. Es de una riqueza muy, muy bonita, ¿verdad? Está con las palabras, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, y con los gestos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. El gesto de darse golpes al pecho indica arrepentimiento, indica, pues, querer la conversión. Bien, entonces, bien importante, pues, esta fórmula y tan expresiva. Hay otra fórmula para este acto de arrepentimiento o de confesión del pecado, que es, acá no se entiende mucho en Almolonga, pero hay que aprender la verdad, porque lo intenté hacer una vez y la gente se me quedó mirando. Pero bueno, otra fórmula, en lugar del yo confieso, puede decir el sacerdote, dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces el pueblo responde reconociendo su pecado, porque hemos pecado contra ti. El sacerdote sigue diciendo, muéstranos, Señor, tu misericordia. Y el pueblo responde, y danos tu salvación. Es una segunda fórmula. En lugar del yo confieso, se puede usar esta fórmula. O tercera fórmula. Esta es bien rica, ¿verdad? Es el Kyrie, el Señor, ten piedad, pero con introducciones. Por ejemplo, tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Y el pueblo responde, Señor, ten piedad. También pueden decir Kyrie eleison, que es lo mismo, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad, etc. Y también hay una riqueza que hay hasta 3 páginas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. En cada tiempo litúrgico, pues vemos fórmulas distintas que se pueden usar, hasta 5 páginas hay, ¿bien? Para cada tiempo, para cada momento, para cada circunstancia, para cada fiesta litúrgica, cada tiempo del año, pues tenemos distintas fórmulas en este aspecto del acto del arrepentimiento o de la confesión. Invitación, primero, el acto de arrepentimiento, y aquí podemos añadir un cuarto. Hay otra forma, y hay otra forma que es con la aspersión del agua, que tiene pues una viveza mucho más grande. Este acto de arrepentimiento, de confesión, sobre todo hay que hacerlo los domingos de Pascuas, el domingo que se celebra el bautismo, ¿bien? Porque
el simbolismo del agua es grande, es impresionante. Las aguas del diluvio, las aguas de la creación del mundo, el Espíritu aleteaba sobre las aguas del Mar Rojo que se separan, es decir, el agua, derramaré un agua pura que les purificará, el agua donde Jesús en el Jordán fue bautizado por Juan el Bautista, el nacer de agua que nos dice San Juan, que nos indica el bautismo, que todo es figura, sombra de lo que significaría el bautismo. Entonces es interesante. Bien, también hay una serie de fórmulas muy importantes que se encuentran al final del nuevo texto de liturgia para la bendición y aspersión con el agua. Bien, entonces son fórmulas que nos indican más el sentido del domingo. Entonces hay con sus distintas invitaciones. Por ejemplo, queridos hermanos, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria, hacer presente, de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Después viene la fórmula de la bendición del agua y viene la aspersión de los fieles mientras se canta un canto, ¿sí?, como gesto de reconocimiento del pecado. Una primera fórmula. La segunda, queridos hermanos, en este domingo en el que unidos a todos los cristianos del mundo recordamos llenos de gozo la resurrección del Señor, vamos a iniciar nuestra celebración recordando cómo Dios, por medio del bautismo, nos injertó sacramentalmente en la muerte y resurrección de su Hijo. Y con ello, etcétera, etcétera, el pueblo responde, bendice y purifica a tu iglesia, bendito seas por siempre, Señor. Bien, y siempre al final hay como una conclusión, una oración, que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Hay 3, 4 formularios distintos. Es decir, la riqueza es enorme. No nos quedemos siempre con lo mismo, y hagamos pues más agradable nuestras celebraciones. Y usemos sobre todo lo que tenga mayor significado, tenga palabras y gestos intrínsecamente vinculados. ¿Qué es lo que hacía Jesús? No solamente con la palabra, sino con sus gestos, y así la gente entendía mejor. Bien, el acto penitencial. Hemos dicho, primero, invitación al arrepentimiento, segundo, el acto de arrepentimiento, y tercero, la petición de misericordia. Todo termina, excepto estas fórmulas, que es con la bendición del agua, pues a la asamblea, diciendo, Dios Todopoderoso. Ahí en ese momento agachamos un poquito la cabeza porque es petición de misericordia. No es confesión y absolución de pecados mortales en este momento. Sí que se perdonan los pecados veniales, pero hay muchos inventos que se han hecho que no tienen sentido. Es decir, en ese momento se arrodilla la gente, no tiene por qué arrodillarse. En ese momento se piensa que es como la confesión y vale como confesión aunque uno esté en pecado mortal. Cuidado con estas cosas, no cambiemos el sentido y el significado. Bien, entonces simplemente es una solidaridad con el pecado de los demás, no es una cuestión individual. La cuestión individual, para eso está el sacramento de la reconciliación. Acá estamos en la Eucaristía. Bien, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vemos que aquí el sacerdote no hace así. ¿Es que algunos lo hacen? Pues muy mal. Ahí no es momento de absolución de los pecados. El sacerdote mismo está pidiendo también por sí mismo. Por eso agacha la cabeza cuando dice esta oración, que es petición de misericordia. Bien. Y culmina todo esto, si no se ha hecho la tercera fórmula del Señor ten piedad con sus introducciones,
Entonces termina con el Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Después del rito penitencial sigue esta, es una invocación, no es una petición de misericordia ya, es otra cosa distinta, es una como llamar a Dios, ¿verdad? Llamar a Dios. Por lo tanto se hace con los ojos alzados discretamente. Señor, porque estamos invocándole, ten piedad. Es el Señor, ten piedad. Cuando se realiza la fórmula penitencial número 3, se omite esta invocación porque ya la contiene. Bien, ya tiene su introducción y termina con el Señor, ten piedad. El término piedad acá significa, en hebreo y arameo, los signos, los gestos, símbolos tienen pues una expresividad bien bonita. Entonces voy a explicar lo que me explicó pues un gran escriturista que tuve de profesor, Shekel, Luis Alonso Shekel, y decía así: en este momento de la Eucaristía hemos de entender esto. Cuando se dice piedad, rahamim en hebreo, es cuando un niño lo ha estado pasando muy mal y entonces ha empezado a llorar y llorar y llorar, y después viene un momento de paz o de tranquilidad, y entonces piedad significa, porque todo es gráfico en hebreo, rahamim, cuando viene la mamá, y después de ese momento tan terrible que ha tenido, ¿verdad?, le toma de la barbilla al niño y le dice cuchi cuchi, y entonces el niño sonríe, ¿verdad?, después de haber recibido ese consuelo. Pues nos decía este escriturista, pues esto es lo que significa Señor, ten piedad. No, Señor, ten lástima de mí, no, nada que ver. Es el momento de que el Señor te consuela. Bien, por lo tanto el significado es muy bonito y muy grande si sabemos participar activamente en la Eucaristía y saber el sentido y significado de cada aspecto. Y terminamos con, si es domingo, con un himno de alabanza, que desde las primeras comunidades cristianas tenemos noticias de que se cantaba. Es el himno del Gloria, Gloria a Dios, un himno de alabanza. Es decir, después de la bendición, del saludo, del acto penitencial, del cuchicuchi de Dios por cada uno de nosotros, viene el cantar, ¿verdad? Porque la alegría, siempre todo va a desembocar en la alegría. El canto de alabanza es un canto alegre, es como el himno, ¿verdad?, de la iglesia. Cuando uno escucha el himno de su país, todo se pone bien dispuesto, ¿verdad?, a escuchar. Pues el himno de la iglesia es el Gloria a Dios. La comunidad cristiana reunida está compuesta de pecadores, pero redimidos, es decir, perdonados, reconciliados en Cristo, que sentimos la experiencia y la alegría de la salvación, después de haber reconocido nuestra verdad, nuestra naturaleza como pecadores. Mucha más veneración que cualquier himno hemos de tener pues con este himno del Gloria, y cantarlo todos y con alegría. Y es importante, cuando se canta el Gloria, no podemos cambiar las palabras. Es que el canto que yo conozco del Gloria dice Gloria a Dios, pero o la música de ese Gloria es la música pagana de tal, cuidado con eso. Hemos visto toda la iniciativa y creatividad que tienen las fórmulas, pero hay cosas, hay himnos que no podemos tocar ni siquiera una palabrita que diga otra cosa distinta a lo que dice la oración. Fijémonos que es una oración que viene desde las primeras comunidades cristianas. ¿Quién soy yo para retocarla o cambiar el sentido o cambiarle palabras? No, en esto también tenemos un signo de unidad y de comunión. Bien, entonces, si se canta el Gloria, que sea con las mismas palabras de la oración del Gloria. ¿Es que siempre será el mismo?
Pues no te preocupes, es el Gloria. ¿O acaso tú cambias las letras del himno de tu país porque no te gustan? No. Y entonces, con el himno de la Iglesia, ¿sí se puede? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es una barbaridad? Bien. Y terminamos los ritos de entrada. Los estoy explicando concretamente. Si hay preguntas, cuestiones de estos ritos, me las hacen y yo las respondo, ¿verdad? Se termina con la oración colecta. ¿Por qué se llama colecta? Colecta es cuando se reúnen, recolectar, coleccionar, tomar todo y presentar todos juntos. Oración colecta se llama porque es una oración, ahí sí, como decíamos la semana pasada, cuando el sacerdote en persona de Cristo dice oremos, está diciendo presenten las oraciones, necesidades, problemáticas, situaciones difíciles que cada uno tiene. Entonces cada uno individualmente y en silencio tiene que presentar su oración. Por eso se pide un rato de silencio. ¿Es que no lo hacen? Bueno, no te preocupes, yo, Padre Pepe, sí que lo hago, porque nos lo pide la liturgia. Oremos. Y en silencio, cada uno, personalmente, pues hace su petición, presenta su necesidad. Te pido por esta enfermedad de mi mamá, por esta situación de mi papá que es borracho, te pido por... Cada uno verá qué es la oración que presenta al Señor en ese momento. Bien, ahí está. Concluimos todos estos ritos de entrada con esto, que nos abre el ánimo para acoger la palabra de Dios que va a resonar. Es el sacerdote quien invita al pueblo a orar. Oremos. Y después de un rato de silencio, para tomar conciencia de la presencia de Dios y hacer nuestras peticiones personales interiormente, el sacerdote, como en un ramillete, va tomando esas rosas, esas flores, ¿verdad?, que recoge todas las oraciones y se las presenta al Padre, desde una oración común que expresa la índole de la celebración. Y al final de la oración, el pueblo asiente con un amén, que tiene que resonar a una sola voz. Es decir, si tú has presentado tu oración, pero al final no dices amén, falta algo, ¿verdad? Fijémonos que la Eucaristía siempre es un diálogo, una bendición acogida de esa bendición, ¿verdad? Una petición de perdón o de misericordia a Dios y una recepción de la misericordia de Dios. Si no hay este diálogo, pues la Eucaristía pierde todo su sabor, y no es para lo que está hecha la Eucaristía como un acto mágico, no. Hemos de participar activa, consciente y responsablemente. Por lo tanto, sintetizando, los ritos iniciales de la Eucaristía tienen como carácter de exordio, significa introducción, preparación de lo que vamos a celebrar. Tiene como finalidad hacer que los fieles reunidos hagan iglesia, representen a la iglesia, y constituyan así una comunidad, dispuestos a escuchar como conviene la palabra de Dios y celebrar dignamente la Eucaristía, siendo conscientes de lo que recibimos. No lo podemos recibir indignamente. Y por eso todo este proceso o todos estos ritos de entrada. Muchísimas gracias, entonces, por su atención. La finalidad de este programa es que vayamos hacia una participación activa, consciente y responsable en la misa. Nos vemos y nos escuchamos pues en la Eucaristía, sobre todo de los domingos, para ser más conscientes del sentido y el significado que tiene pues cada rito, y así podamos servir a Cristo y a su Iglesia. Para eso estamos, no para servirnos de la Iglesia y de Cristo, sino al contrario, para ser sus servidores, representar al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo y al templo del Espíritu de una forma digna.